Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu ministerio, tu familia y en este día hermoso y maravilloso que nos permite el Señor nuevamente poder estar en contacto, poder estar compartiendo su palabra en esta bendita mañana. Así que, pues yo te invito, ya siendo casi las 8 de la mañana, a tomar tu Biblia, a tomarte un cafecito, tomar un pancito por ahí para poder acompañar en esta mañana y escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir al Señor en oración. Dice: Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, maravilloso, justo, misericordioso. Te agradecemos porque nos permites un día más contemplar tu majestad, contemplar tu grandeza, contemplar a través de los cielos tu poder, tu gloria, y saber que tú eres Dios eterno en los cielos y en la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa oportunidad de vida para seguir adelante, seguir firmes, y de igual manera para seguir dando testimonio de quién tú eres, Señor, para nosotros. Oramos, Señor, por cada familia, por cada persona que en esta mañana con gozo estará escuchando tu palabra, para que tú hables a sus corazones, para que tú, Señor, les confortes, les ayudes, les confrontes aún a entender que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida, la cual es solo a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, una vez más, ¿verdad? Como dije, ya teníamos un buen rato, 3 semanas de no conectarnos, de no estar transmitiendo en vivo estos mensajes de la gloriosa y bendita palabra de Dios. Así que yo espero que estés ya cómodo en tu casa ahí escuchando. Y como te digo, te invito a que saques tu Biblia y la podamos escudriñar juntos. Y hoy quiero compartir contigo una parábola que el mismo Señor Jesucristo compartió con sus apóstoles. Y esa parábola está en Mateo capítulo 25, donde el Señor nos va a hablar acerca de su venida. Y yo espero que tú, al igual que yo, estemos preparados para la venida del Señor. Que no nos agarre de sorpresa y que mucho menos nos quedemos fuera de la presencia del Señor. Dice así Mateo capítulo 25, del verso 1 al 13: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente, dice ahí, con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios por su palabra. Esta es una parábola expuesta, dicha por el mismo Señor Jesucristo. Y cada vez que Jesús hablaba una parábola,
era diciendo una verdad espiritual, una verdad celestial comparado con algo terrenal. Y aquí mismo el Señor Jesucristo está hablando de su venida, de su segunda venida, cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga por aquellos que están anhelando su regreso, por aquellos que están esperando la venida del Señor con gozo. Y yo creo que ese debe de ser un anhelo de todo creyente, de todo verdadero y genuino cristiano. Desear que el Señor Jesucristo venga pronto. Desear que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. El mismo apóstol Juan, al término de su carta de Apocalipsis, donde nos habla acerca de la revelación del Señor Jesucristo, los tiempos finales para su segunda venida, el juicio final aún, al final dice ahí en el capítulo 22, verso 20, ven, Señor, sí, ven, Señor. Él anhelaba que se cumpliese ya las profecías y que el Señor regresara pronto. Y yo creo que ese debe de ser cada día nuestro anhelo. Esperar que el Señor venga, pero anhelarlo con todo nuestro corazón. Entonces el Señor Jesucristo hace aquí referencia, hablando de algo espiritual, de algo celestial, comparado con algo terrenal. El Señor compara una boda judía con su venida. Y es lo que está aquí haciendo el Señor Jesucristo, una comparación, haciendo una referencia acerca de una boda judía, una boda terrenal, con esa ceremonia que será celebrada en los cielos con el cristiano juntamente con el Padre Celestial. Entonces Jesús claramente nos está diciendo aquí, dice el verso capítulo 25 de Mateo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dijimos que Jesús está haciendo referencia a una boda judía, una boda terrenal, para comparar, ¿verdad?, su segunda venida, algo celestial, algo espiritual que acontecerá en un tiempo futuro. ¿Sí? En las ceremonias judías, ¿verdad?, la novia escogía 10 damas, 10 doncellas, 10 vírgenes o 10 jovencitas, o como comúnmente le llaman hoy, 10 damas de compañía, las cuales acompañaban a la novia en su ceremonia. Estas 10 vírgenes tenían la responsabilidad de esperar afuera la llegada del novio. Y cuando ellas vieran venir al novio, ellas lo alcanzan para llevarlo hacia donde va a celebrarse la ceremonia. Esa era la responsabilidad de las 10 vírgenes. Pero estas 10 vírgenes tenían que tener en sus manos unas lámparas, pues no sabían el momento en el cual el novio iba a llegar. Y si llegaba de noche, ellas tenían que alumbrar el camino para que el novio caminase rumbo hacia la novia o al lugar donde iba a ser la ceremonia. Entonces aquí Jesús dice, entonces el reino de los cielos, ¿sí?, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Como les decía, esto va a ser un acontecimiento futuro. La iglesia de Cristo, los cristianos verdaderos que esperamos y anhelamos el retorno del Señor Jesucristo, un día estaremos en la presencia del Señor, en el reino celestial, en el reino que ha sido preparado para los que le esperamos. Tanto que el Señor Jesús en Juan capítulo 14 decía que Él fue a preparar un lugar para vosotros, porque en la casa de su Padre hay una mansión celestial, hay una habitación para nosotros, donde moraremos por la eternidad. Así que ese es el reino de los cielos. El primer reino de los cielos es cuando el Señor Jesucristo viene a reinar a nuestras vidas como nuestro único Señor y Salvador. Cuando yo dispongo a abrir mi vida, mi corazón y ponerla a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Es cuando entonces yo quito mi yo, el Señor cambia mi corazón, este corazón perverso, el Señor ocupa mi vida y entonces yo muero a mí mismo y Él me gobierna. Y yo empiezo a vivir para el reino de los cielos, a vivir para agradar al Señor con mi vida, con mis actos, con mis actitudes, con mis hechos.
Ahí entonces empieza el señorío, el reinado de Jesús en mí, para que un día yo pueda morar en su presencia en el reino celestial. Amén. Ok. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que nos habla aquí la parábola representa a la iglesia. Te representa a ti y me representa a mí. Esas son las 10 vírgenes representativas a la iglesia terrenal. Entonces tú y yo somos esas y debemos de ser esas vírgenes. Ahora, vamos a ver de esas 10 vírgenes las que verdaderamente esperaban a Jesús o esperaban la llegada del novio y las que pasaron por alto todo. Dice entonces, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y por eso les decía que ellas esperaban afuera de la casa de la novia o del lugar donde iba a ser la ceremonia para esperar la llegada del novio, esa procesión que venía, y entonces ellas dirigían al novio hacia el lugar donde estaba la novia. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, el reino de los cielos, ¿verdad? Será semejante a 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes representan la iglesia de Cristo hoy en día. ¿Quiénes habitarán en el reino celestial, en el reino de los cielos? Amén. Yo espero que tú y yo habitemos en el reino de los cielos cuando el Señor Jesucristo regrese por sus iglesias. Amén. Ahora, fíjate claramente con lo que dice ahí, que estas doncellas debían de ser vírgenes. Eran vírgenes, como le llama la escritura. Eran doncellas, jovencitas que todavía no estaban casadas. Eran las que estaban ahí esperando al novio, las que acompañaban a la novia. Y la iglesia, de la misma manera, tiene que ser virgen. Tiene que estar esperando al novio, al Señor Jesucristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Ahí está, un solo esposo llamado Jesucristo. Y tú no te desposas con muchos esposos, sino con uno solo, Jesucristo. Por eso si hay algo que se interponga en tu relación con Jesucristo, sea lo que sea, tiene que ser quitado. Pues solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino solamente Jesucristo. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes al Padre Celestial en arrepentimiento y fe, solamente te desposas, te unes a un solo esposo llamado Jesucristo. Queda descartado, eliminado cualquier otro ídolo, cualquier otra cosa, sino es Jesucristo solamente. Hablando de lo espiritual. Entonces dice, porque os celo con celo de Dios, dice Pablo, pues os he desposado, los he unido, los he matrimoniado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ese era el anhelo de Pablo, presentar a la iglesia, presentar al creyente puro, sin mancha, sin pecado, delante de su esposo, delante de Cristo. Así que Pablo está haciendo el trabajo de esas doncellas, ¿verdad? Para llevarlos, para presentarlos delante del Señor. Sabemos que el proceso lo hace Cristo. Como dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. ¿Quién? Jesucristo, a través de su sangre preciosa. Pero el trabajo de nosotros como pastores, como maestros, como evangelistas, es presentar a la persona delante del Padre Celestial como una virgen limpia, pura, sin mancha. Y eso solamente viene en el proceso del conocimiento, de la purificación de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la única manera de que una persona cuando viene a Cristo se purifique, se santifique, se separe para Dios solamente, es a través de la palabra de Dios. Es a través del glorioso mensaje que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras.
porque ella es la única que nos limpia, la única que nos transforma. Por eso el Señor dice en Juan capítulo 8, versos 31 y 32, que aquellos que creen en Él y que desean ser sus discípulos, permanecen en su palabra, porque solo a través de ella hay libertad. Solo a través de ella conocemos el verdadero camino, conocemos la verdad de las cosas aún que nos han sido enseñadas e instruidas en otro tiempo sin el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, vemos ahí que Jesús está hablando acerca del reino celestial comparado con una boda terrenal. Está hablando de las 10 vírgenes que representan la iglesia y dice que estas 10 vírgenes que representan la iglesia terrenal, la cual habitará en los cielos, tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Esa lámpara simboliza el corazón del hombre, pero un corazón regenerado, un corazón transformado, donde habitará el Espíritu Santo de Dios. Porque dice claramente ahí, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Sí? Esas vírgenes tomaron sus lámparas para buscar, para esperarlo y para alumbrar en el camino. Y vamos a ver ahí claramente, dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, dice el Señor, a mi camino. Ella es la única que puede alumbrarte tu caminar. Ella es la única que puede alumbrar tus decisiones, las cosas que tú emprendas. Claramente le dijo Dios a Josué que él debía de permanecer en su palabra de día y de noche para que hagas prosperar tu camino. Y entonces dice, las decisiones, las cosas que hagas te saldrán bien. ¿Por qué? Porque las harás basadas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu corazón ni a tus propios deseos. Recordemos que los deseos del corazón son perversos. Tiene que ser Dios el que esté trabajando en nosotros para que nosotros hagamos entonces la voluntad de Dios. Y entonces el Salmo 1 dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¿Por qué? Porque permanece en la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de estar haciendo nosotros, permanecer en la palabra de Dios constantemente. Amén. ¿Queremos dar buenos frutos? Permanezcamos en la palabra de Dios. Busquemos la voluntad de Dios en la palabra de Dios. No hay otra verdad. No es el libro del Mormón. No es cualquier otro libro fuera de la voluntad de Dios, sino solamente la palabra de Dios. Es la que puede transformar nuestros corazones, transformar nuestras mentes, para no conformarnos, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, para no conformarnos a este mundo, a este siglo, sino para ser renovados, para ser transformados. La iglesia de Cristo necesita ser transformada. La iglesia de Cristo necesita ser renovada día con día para presentarnos delante de Dios como una virgen pura y sin mancha, fuera de contaminación. Que día con día, dice Colosenses capítulo 3, está despojando del viejo hombre y renovando de las cosas de Cristo. Amén. Lámparas es entonces a mis pies tu palabra. ¿Sí? Dentro de la iglesia, todos reciben la palabra de Dios. Todos están ahí, todos reciben la palabra de Dios y eso es algo que no podemos, ¿verdad?, nosotros evitar. Todos están ahí en la iglesia, escuchando día con día, ahora a través de estas redes sociales, la palabra de Dios. Pero solo Dios conoce el corazón de las personas que están ahí escuchando el mensaje. Así que entonces dice que de estas 10 vírgenes, vamos a ver ahora realmente cómo estaban ellas, cómo estaba su corazón. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas, las otras 5, eran que insensatas. ¿Sí? 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Bueno, dice ahí, persona, la prudente, ¿verdad?, que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. En el griego, esta palabra prudente es phrinomos,
que quiere decir inteligente, responsable, maduro y razonable. Fíjate lo que quiere decir la palabra acerca de estas vírgenes que eran prudentes. ¿Sí? Eran ¿qué? Inteligentes, responsables, maduras y razonables. De esta manera viven y deben vivir los verdaderos creyentes, obedeciendo la palabra de Dios en todo tiempo. Pero también habían 5 insensatas. En el griego es moro, quiere decir necios, irresponsables, cabeza dura, ignorante, absurdos. Esto se refiere a la persona que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral contrario a las normas justas de Dios. Ok, tenemos aquí 10 vírgenes, ¿verdad? Las cuales están esperando al novio, las cuales representan la iglesia de Cristo, las 10 vírgenes, las cuales estamos esperando el retorno del Señor Jesucristo. Nosotros eso anhelamos, que Cristo venga pronto. Ahora dice ahí que desafortunadamente 5 de ellas eran prudentes, pero 5 eran ¿qué? Insensatas, ¿verdad? Las prudentes, hermanos, eran aquellas que con esfuerzo buscaban a Dios, con amor, con entrega, eran fervientes en leer su palabra, permanecer en ella, hacer su voluntad, orar constantemente. No solamente oír y no hacer, no, es oír y obedecer la palabra de Dios. Esas eran las prudentes, las que como Josué debían de permanecer de día y de noche en la palabra de Dios para hacer prosperar su camino y que todo les salga bien. Esas eran esas mujeres. Y esa debe de ser la iglesia. Una iglesia que está esperando la venida del Señor, pero que está actuando, que está buscando su voluntad, leyendo su palabra, está orando, está evangelizando, orando por los perdidos, está en amor sirviendo al Señor. Va con amor a escuchar la palabra los domingos. Va con amor, con entusiasmo a alabar a su Señor, a convivir juntos como hermanos. Pero aquellas insensatas son aquellas que pueden venir a la iglesia, actuar como un cristiano, llevar una Biblia, levantar las manos, orar, conocer un versículo bíblico, pero que nunca tienen interés, fuera de eso, compartir el evangelio, orar con alguien, o orar por alguien, que no les interesa realmente hacer la voluntad de Dios, pero que están ahí dentro de la iglesia, pero que vienen los domingos y se sientan dentro de la iglesia, pero que sus vidas no cambian, que sus vidas verdaderamente no viven para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque sus corazones no han sido regenerados, porque el Espíritu Santo de Dios no ha venido a ellos verdaderamente. Entonces, tenemos aquí 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál serás tú? ¿Serás de las prudentes? ¿De las que anhelan la venida del Señor y están esperando con gozo su venida, con amor, con entrega, sirviéndole, predicándole a la gente, hablándole de Cristo? ¿O de aquellas que no les interesa absolutamente nada fuera de ir a la iglesia, pasar el rato, a ver a un amigo, a ver a alguien con el cual platicar, o porque no tienen otra cosa que hacer y porque realmente no pasan de eso? Ahí estaban, 5 prudentes, 5 insensatos. ¿Cuál serás tú? ¿Cuál serás tú verdaderamente?
Y no es porque la palabra de Dios no se está exponiendo muchas veces, es por la dureza de sus corazones, es por la renuencia que en ellos hay. Y eso es lo que está pasando hoy en día. La gente está más preocupada por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, que por seguir adelante, que por seguir firme, que por seguir sirviendo al Señor. Y eso es lo que debe de estar haciendo la iglesia, ser prudente. Aún en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, la iglesia tiene que seguir siendo la iglesia. La iglesia no puede apagarse, la iglesia no puede extinguirse, aunque el enemigo eso es lo que quiere, acabar con la iglesia, acabar con que los cristianos se sigan congregando, con que los cristianos sigan haciendo lo que tienen que hacer. Mejor se quedan en sus casas y no pasa nada. Hermanos, la iglesia se está enfriando hoy en día por falta, hermanos, no de predicación, sino por falta de entrega y compromiso de los verdaderos cristianos. Porque no están leyendo en sus casas, porque no están orando en sus casas, porque no están teniendo estudios bíblicos en sus casas. ¿Cuántos verdaderos cristianos, hermano, cuántas personas de las que iban a la iglesia y decían ser hijos de Dios están siendo prudentes en sus casas buscando a Dios, ya tomando el teléfono para llamarle a alguien y compartirle del evangelio? Es algo que debemos de estar haciendo, los prudentes. Entonces dice el Señor, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite. La lámpara simboliza, hermanos, el corazón regenerado o un corazón no regenerado. Pero aquí dice que las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite. ¿Y cuál es ese aceite, hermanos? El aceite simbolizaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Cuando ungían un sacerdote, hermanos, lo ungían con el aceite y simbolizaba la presencia de Dios. Estas insensatas, hermanos, nunca tomaron una sincera y genuina decisión por el Señor. Nunca se arrepintieron de sus pecados. Porque Efesios capítulo 1, verso 13 dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Verso 14, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, las cuales son las arras de vuestra redención hasta la posesión adquirida en Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando Él regrese por su iglesia, hermanos. Las insensatas pasaron por alto, hermanos, el arrepentimiento, la fe sincera y genuino, el llamado del Señor a sus vidas, pasaron por alto todos, hermanos. Ellos estaban en sus deleites, en sus juegos, en viendo el celular en la iglesia, esperando a ver a qué hora termina el pastor estar hablando tanto, para irse a sus casas, para irse al juego, para irse a muchas cosas del mundo. Menos para oír a Dios. Aquí entró, acá salió. Y la gente así está, hermano. Así está. Tú le hablas de Cristo. No tengo tiempo. Otro día. Cuando estaba en Estados Unidos, la gente, tengo que ir a lavar. Tengo que ir a hacer una llamada telefónica. Tengo que ir a hacer un depósito. Ahorita no tengo tiempo. Pero ¿qué tiempo tienen para jugar en el fútbol? Levantarse a las 6, 7 de la mañana. Ya están en el campo jugando, tirando patadas. Y haga frío, llueve, truene, relampaguee, pero cumplen. Y con Cristo no quieren nada. Por la dureza de su corazón, dice Pablo, en Efesios 4:18. Entonces, hermanos, estas insensatas estaban en la iglesia, oyeron la palabra, aparentaban ser lo que no eran en la iglesia. No tomaron consigo el aceite, no tenían la presencia de Dios. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, ¿verdad? Y juntamente con sus lámparas, o sea, en sus vidas, y todavía, hermanos, había una llenura, se llenaban, tomaban más. Es cuando te deleitas, cuando buscas la palabra, cuando buscas con gozo al Señor y te sigues llenando. Esa es la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. Buscar y más del Señor. El Señor viene a ti solo una vez.
y te da de su espíritu, un solo espíritu para todos, pero tú lo llenas, lo alimentas de su palabra, de su presencia en ti. Y esas eran las genuinas, las sinceras, las prudentes, hermanos, deseaban más del Señor. Y entonces no solamente tomaron en sus vasijas, en su corazón, que simbolizaba la lámpara encendida, sino aún más todavía. Y dice entonces, mis hermanos, mas las prudentes, ¿verdad?, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, pues eran seres humanos. Aún los apóstoles, cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, cuando era ya su último momento, su hora de ir a la cruz, de ser arrestado, dice que los encontró durmiendo. Eran seres humanos, nos dormimos, nos cansamos. Pero no debemos dejar, hermanos, de perseverar, de confiar en el Señor, independientemente, mis hermanos, independientemente de que llegue un momento en que caemos de sueño, de cansancio. Pero mi fe sigue firme en el Señor. Y estas, hermanos, demostraron que eran humanas, se durmieron las 5, las 10, estaban bien dormidas. Se tardó el esposo y cabecearon. Hay dos cosas que quiero decirte, hermanos. Dos verdades. La primera es acerca de la venida del Señor, hermanos, que yo no sé ni el día ni la hora. Esa es la mala noticia. Yo no sé el día ni la hora. Dice Mateo capítulo 24, verso 36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Yo no te puedo decir que mañana, que en un año, que al final de la pandemia esto se acaba y viene Cristo por su iglesia. Yo no sé, hermanos, cuándo. Lo que sé que debo de estar preparado para su venida, para cuando Él venga por mí, cuando Él venga por su iglesia. Yo debo de estar preparado. Número 2, lo que sí te puedo decir, la buena noticia es que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, mis hermanos. Ahora, ese es un llamado a la iglesia, la carta de Pedro. Pero también es un llamado para todos en general, hermanos. El Señor no quiere que nadie perezca, porque de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el problema es que no todos creen, hermanos. No todos pueden tener la vida eterna. No por ir a una iglesia, no por pertenecer a una iglesia, hermano, eres salvo. Claramente lo vamos a ver, lo estamos viendo a través de las Escrituras. No por venir y sentarte y ocupar un lugar, hermanos, ya eres salvo. No porque el hombre fue a la luna, ya es salvo. No porque el hombre fue a la luna, ya está en la presencia de Dios, en la vida eterna. No. Dice entonces que las prudentes tomaron también sus lámparas, pero no tomaron el aceite. Y tú puedes tomar lámpara, esa amistad es tu palabra, pero pasar por alto la presencia de Dios en tu vida. En cambio, las prudentes la toman, la reciben, la aceptan, la creen y la viven. Las imprudentes, las insensatas no lo hacen. Entonces dice, salieron a recibir al esposo. Y nosotros anhelamos y esperamos recibir al esposo. Tal y como dice la Escritura, en los cielos lo recibiremos y estaremos juntamente con Él por la eternidad. Claramente lo dicen las Escrituras. Entonces dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Y a la medianoche, dice, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. De entre la procesión donde venía el novio, posiblemente alguien venía proclamando que ya el novio estaba cerca, o quizás una de las vírgenes estaba ahí esperando, pero estaban dormidas, recuerden. Entonces alguien gritó, ahí viene el esposo. ¿Y se acuerdan que a la final trompeta será tocada cuando venga el Señor? Alguien gritó, simboliza esa trompeta del Señor. Ahí viene el esposo. ¿Sí? A la medianoche, ahora no sabemos en qué momento, de día o de noche, el Señor va a regresar por su iglesia.
Se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que estaban dormidas se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿verdad? En ese momento, terrenalmente, simbólicamente sus lámparas. Y entonces, dice la escritura, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Sí? Pues no tenían aceite. Sus corazones estaban vacíos. Realmente no tenían la presencia de Dios en ellos. Dadnos de vuestro aceite, dicen las insensatas, porque nuestras lámparas se apagan. Claro, porque no se alimentaron, porque no verdaderamente no estaban en el Señor perseverando. Fue momentáneo, fue instantáneo, como esa gelatina instantánea, ¿verdad? Nada más, sin sabor, sin aroma, sin nada. Así estaban, en su vida religiosa, en su vida perdida en el mundo. Y entonces, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Vayan, dice las prudentes, nosotros no podemos darle. Por eso de que impongo las manos y yo te doy del don del Espíritu Santo y yo te transmito. No, hermanos, eso no es bíblico, eso es satánico. El Señor no actúa de esa manera, hermanos. La única manera de recibir el Espíritu Santo de Dios en tu vida es oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, donde Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al 3, hermanos. Pablo lo mismo que había aprendido, es lo mismo que él nos está exponiendo, es lo mismo en que él perseveraba anunciando, tal y como las escrituras lo habían revelado, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, hermanos, habiendo creído en él. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. No hay salvación, hermanos, si no es por medio de la obra de redención de Cristo. No es por tus obras, no es por mis obras, es por la obra de Cristo que nosotros somos regenerados y somos renacidos de nuevo para tener una relación con el Padre Celestial. Entonces, hermanos, las prudentes, ¿verdad?, responden que no podían darle de su aceite. Tú no puedes darle de tu aceite. Tu familia no va a ser salva porque tú eres salvo. Tu familia va a ser salva si tú te preocupas por compartir la buena nueva de salvación. Tus hijos, tus nietos, tus padres, tus abuelos, todos serán salvos por la obra de Cristo. No por tu obra, ni por la mía. Por eso no podemos darles salvación. No podemos imponerles las manos para darles de la presencia de Dios. Eso no es bíblico. Entonces vayan ustedes y compren. Y ellas reaccionaron y fueron. En pocas palabras es, vayan a ver si alguien les predica. Vayan a ver si alguien escucha. ¿Se acuerdan cuando Lázaro y el rico? En Mateo capítulo 16. ¿Se acuerdan la historia cuando el hombre despierta ya atormentado en el lago de fuego? Y le dijo, Señor, envía a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. Mira, 5, siempre el 5, ¿verdad? 5 insensatas, 5 prudentes, 5 hermanos insensatos que vivían para sí. El hombre rico vivía para sí. Ese era un insensato, vivía para sí, para sus deleites. Tenía dinero, no necesito a Dios, lo tengo todo. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y entonces, tengo 5 hermanos y le dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hoy en día sí se representan a los pastores, maestros, evangelistas. Óiganlos. No pasen por alto la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Deleítense, escuchen, obedezcan. Y no quieren. No quieren, hermanos.
porque no quieren ser confrontados con la verdad de su pecado. Porque no quieren entender, hermanos, que hay un Dios que juzga la maldad. Que hay un Dios que dice en su palabra en Hebreos capítulo 10, horrenda cosa es caer en manos de un Dios justo. Todos quieren al Dios bueno, al Dios que te salva, al Dios que te cuida, al Dios que te provee, al Dios misericordioso, al Dios compasivo. Todos quieren el Dios de su imaginación, ese Dios. Y Dios es eso, hermanos. Y Dios es tanto eso, hermanos, que dice que Él sigue siendo paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca. El problema es que no quieren. El problema es que dice Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Aún Isaías 53, verso 7 en adelante, hermanos, dice la escritura claramente, que nos descarriamos como ovejas sin pastor, cada cual por su propio camino. Entonces, vayan a comprar, vayan a ver quién les dice de nuevo, quién les predica. Y estas fueron corriendo. Pero mientras iban, hermanos, mientras iban ellas a comprar, miren, vino el esposo al lugar donde iba a ser la ceremonia, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Noé, 120 años predicando, Noé, arrepiéntanse, va a venir un diluvio, el Señor va a exterminar a la raza humana, a todo lo que hay en esta tierra, vengan a Cristo, entren al arca, prepárense. Se reían de Noé, se burlaban de Noé, no le creyeron a Noé. Y cuando llegó el diluvio, entonces ya era tarde para entrar al arca. Solamente entró Noé y su familia. Solamente 8 seres humanos entraron al arca. Los demás eran puros animales que sí obedecieron a Dios. Y entonces, pero yo sí creo en Dios. Yo sí creo en Jesús que murió en una cruz por mis pecados. Bueno, el diablo también cree, dice Santiago. Santiago dice que el diablo también cree. Y Jesús llamó a los fariseos, intérpretes de la ley, y a los saduceos, a los sacerdotes, hijos del diablo. Porque su corazón estaba alejado de Dios realmente. Porque no estaban haciendo las obras que Dios deseaba de todo corazón. Habían permitido aún que el templo se convirtiera en un lugar de ventas, de juegos. ¿Y cuántas veces, no, dentro de la iglesia permitimos que nuestros hijos corran, que nuestros hijos pateen pelota, que nuestros hijos jueguen, o a veces hasta los adultos, ¿verdad? Y a veces porque no se vayan de la iglesia, porque se queden en la iglesia. Solapamos, permitimos toda clase de pecado contra la santidad de Dios. Fueron a comprar. El esposo llegó, se cerró la puerta. Ya no hay oportunidad. Cuando se cierra la puerta, ya no hay oportunidad. Sabes que cuando tu vida se apaga, cuando tus ojos se cierran, cuando tu corazón deja de latir y de bombear sangre al cuerpo, se acabó la oportunidad. Se cerró la puerta. Después de la muerte no hay un purgatorio. No hay un lugar donde va tu alma para ser purificada, para salir y ir a la vida eterna. No, o hay vida eterna en ti o hay condenación eterna. No hay de otra, hermanos. Apocalipsis capítulo 20 del verso 11 en adelante. Entonces se cerró la puerta. Pero mientras ellas iban, dice, ¿verdad?, a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas, las prudentes, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué triste, hermanos, qué lamentable va a ser esto. Que el mismo Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que soportó los azotes por nosotros, fue traspasado su costado y que fue sepultado, hermanos, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es el mismo que se levantó de entre los muertos al tercer día, que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, es el mismo que un día te va a decir, no te conozco. ¿Quién eres? Pero Señor, dice, mira lo que dice Mateo capítulo 7. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No, hermanos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. No, hermanos, no es porque simplemente yo creo. No, hermanos. Es porque has nacido de nuevo, es porque has sido regenerado, es porque has sido cambiado y ahora tu vida es para el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces se cerró la puerta, regresaron, tocaron fervientemente. Ahora no dice ahí si encontraron el aceite, que realmente no encontraron nada porque estaban afuera. El aceite era en el momento, hermanos, cuando Dios está tocando a tu corazón, está llamando a tu vida, te está llamando al arrepentimiento, a la fe sincera y genuina. Entonces dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La iglesia de Cristo debe seguir perseverando, ferviente, esperando con fe la venida de su Señor, de su amo, de su esposo, de su dueño. Hermanos, no debemos dormirnos, debemos esperar fervientemente. Velad, dice el Señor, velad constantemente, porque el Señor pronto regresará por su iglesia y regresará por una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia perseverante, una iglesia que sigue haciendo la voluntad de Dios aún en medio de pandemias, hermanos. Esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia que debe seguir perseverando hasta el retorno del Señor. ¿Estarás tú listo para la venida del Señor? Verdaderamente, cuando el Señor regrese en gloria, en los cielos, a la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, llevados al cielo para recibir al Señor. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Estarás preparado para esa vida eterna? ¿O simplemente del techo no vas a pasar porque verdaderamente tu vida no cambió? Tu vida no fue para el Señor. Tu vida no fue para servirle a Él de corazón. ¿Eres tú prudente o insensato? ¿Qué eres? ¿Qué somos verdaderamente? ¿Cómo nos llamaría el Señor en esta hora a cada uno de nosotros? ¿Cómo nos llamaría el Señor? ¿O será que nosotros nos quedemos afuera clamando, Señor, ábreme la puerta, Señor, quiero entrar? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos evangelistas? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántos que dijeron ser cristianos se quedarán afuera? ¿Cuántos nos podemos quedar afuera y no entrar al reino celestial? A ese reino que ha sido preparado para vosotros. La Biblia nos habla acerca de esas bodas del Cordero. Dice Apocalipsis capítulo 19. Y por eso les decía que la iglesia, el cristiano genuino y sincero, representa a las vírgenes prudentes, a esas 10 vírgenes, las cuales Pablo dice con celo, deseo presentarlas delante del Señor como una virgen pura,
¿verdad? Una virgen ataviada a su Señor. Dice Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9. No vamos a leerlo desde el 1, pero dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esos somos nosotros los cristianos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén, hermanos. Así que, hermanos, los que esperamos al Señor con gozo, haciendo su voluntad, vivimos en ese arrepentimiento y fe, y que el Señor está trabajando en nosotros, somos los que debemos de estar anhelando la presencia del Señor, porque un día, hermanos, así como en esta boda terrenal, ¿verdad? Se celebró la boda, llegó el novio, se cerró la puerta y gozosos celebraron la presencia del novio ahí juntamente con la novia. Así nosotros, hermanos, un día, esas vírgenes somos nosotros, esas vírgenes prudentes debemos de ser nosotros, anhelando el retorno, el regreso de nuestro esposo, el Señor Jesucristo, para habitar en su reino celestial y celebrar las bodas del Cordero en la presencia del Señor. Qué hermoso va a ser eso, hermanos. Nos va a vestir de lino fino y resplandeciente delante de su presencia, hermanos, y con él habitaremos por la eternidad en ese reino celestial en el cual, hermanos, solamente nosotros habitaremos. Y dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí está, hermanos, la nueva Jerusalén. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya, hermanos. Qué hermosas promesas del Señor para sus esposas, para esas doncellas que esperamos con gozo la venida del Señor. Alabado sea su nombre, hermanos. Así que, hermanos, el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo de aquí a la distancia, a todos esos lugares donde en esta mañana estamos escuchando con deleite su palabra, a mi hermana Rosa Marina, ¿verdad? Con gozo, al pastor Germán, su esposa, al tío Jesús Ceballos, y bueno, pues a todos los que desde la mañana, a Ingrid, ¿verdad? A Diego, a mi esposa que también está ahí conectada, y bueno, a todos los que escucharán este mensaje de la palabra de Dios, hermanos, yo espero que sea para animarnos a esperar con gozo al Señor, para animarnos a esperar con ánimo, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro esposo, y esperarlo, hermanos, no desanimarnos, no desalentarnos y decir: ya no va a venir. No crean eso, hermanos, no crean esas falsedades, no crean que mañana viene, pasado viene. No, yo no sé el día ni la hora, pero sé que mi amado Señor va a regresar por nosotros. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, que es viva y eficaz, es más penetrante que una espada de doble filo, que discierne los corazones desde el momento en que entra en nuestras vidas. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces el corazón de los que escuchan tu palabra con fe, con gozo, la reciben y la viven. Pero también conoces el de aquellos, Señor, que realmente no desean nada, que realmente, Señor, viven alejados de ti. Y aun cuando han escuchado vez tras vez, aun cuando han ido a la iglesia, aun cuando han leído una Biblia, un versículo, sus corazones siguen muertos, sus corazones siguen ajenos. Toca sus corazones, Señor, sálvalos. Anhelamos con gozo su salvación. Anhelamos con gozo, Señor, porque ese es tu anhelo, Padre, que todo mundo te conozca, que todo mundo venga a tus pies. Pero no todos han creído a nuestro anuncio, dice Isaías. Oh Señor, gracias por este día. Seguimos orando, Señor, para que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, sigamos confiando en tus promesas, que tú sigues siendo Jehová vuestro pastor. Consuela los corazones de aquellos que han perdido familiares. Aún hermanos en Cristo han perdido familias.
Oramos por ellos. Oramos que sigamos teniendo esperanza de vida eterna, que no desmayemos, que sigamos adelante en todo momento. Gracias por todo. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea con cada uno de nosotros, Señor, hasta el día de tu venida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, amigos, hermanos. Un fuerte abrazo, bendiciones. Les amo en el Señor y yo espero que siga siendo de bendición este domingo y sigamos escuchando los mensajes de la palabra de Dios y pongámoslos por obra, hermanos, pongámoslos por obra, no simplemente seamos oidores y no hacedores. Así que Dios me los bendiga, hermanos.